Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV y ahora también por las plataformas mundiales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos pueden encontrar como Quisqueya USA Radio TV. De igual forma, pues les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo, eso es Santo Domingo, la zona colonial de Santo Domingo. Ya que en la efemérides tenemos que el 4 de agosto, pero del año 1496, fue fundada por Bartolomé Colón en la orilla este del río Sama, la Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel I de España. Más tarde pasó a llamarse Santo Domingo. Durante la primera mitad del siglo XIV, la ciudad creció espectacularmente. Fue tal su progreso que durante los siglos XVII y XVIII, la isla española era llamada Isla de Santo Domingo. La historia de América no se puede escribir sin mencionar a Santo Domingo. Su situación geográfica hizo de ella el foco principal de la colonización. De su puerto partieron Vasco Núñez de Balboa en el año 1509 a descubrir el Pacífico. Diego Velázquez a Cuba en el año 1511. Ponce de León a Puerto Rico en el 1513. Pizarro a la conquista del Perú y Hernán Cortés a la ocupación de México en 1518. En el año 1990, la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, declaró la ciudad colonial de Santo Domingo como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bien, señoras y señores, pues ahí tenemos algunas fotografías de Santo Domingo, la zona colonial y otras fotografías adicionales. Y de inmediato pues vamos a pasar con nuestro panel, ya que hoy vamos a tener una velada muy pero muy interesante, ya que tenemos un invitado de lujo en la tarde de hoy. Tenemos como invitado al escritor dominicano Ramón Medrano. Pero antes de pasar con nuestro invitado especial, vamos a saludar al maestro José Vázquez desde la ciudad de Miami, nuestro copresentador, el maestro José Vázquez. Muy buenas tardes, empezando por supuesto por nuestro invitado especial de esta tarde, Medrano, del cual leí unas cuantas cosas muy interesantes y además me inspiré para sacar una canción de uno de los títulos de su libro, así que al final tendremos esa canción con un contenido parecido a lo que él escribió, no totalmente completo porque no pude leer el libro completo, sino unas reseñas. A Luisa, que todavía está de vacaciones por ahí, nuestro querido Pablo, que a lo mejor se hace presente un poquito más tarde, a José Enrique, que lo visité esta tarde y tuvimos un rato hablando ahí, no me brindó café, pero bueno, algún día me lo brinda, a Vilma, que está en la segunda planta, a ti, Virgilio, pero más que todo a los que se hacen presentes y nos permiten llegar a sus hogares o a su centro de trabajo o quizás en el vehículo en este momento, porque es muy importante que le den compartir, share, para que este programa con un contenido tan maravilloso como el de hoy, pues llegue a más personas y mucho más personas se enteren de la profesionalidad y del talento de nuestro querido invitado de hoy, que es muy interesante la parte cultural de nuestra República Dominicana que debemos enfatizar y debemos engrandecer, precisamente en estos momentos que necesitamos revivir la dominicanidad. Así es que bueno, adelante, ya estaremos en contacto ahora de nuevo. Gracias, maestro Vázquez. Déjeme informarle que Luisa y Pablo no van a poder estar hoy con nosotros. Luisa todavía está de vacaciones,
Pablo en estos momentos va rumbo a Santo Domingo. Y quiero, ante todo, antes de presentar a nuestro invitado especial, agradecer nuestro agradecimiento a José Enrique García, que él fue que nos consiguió el contacto con Ramón Medrano. Ramón Medrano, dominicano, nacido en Santo Domingo. Desde joven se apasionó viendo unos videos y unas películas de la NASA, de los programas Mercurio, Géminis y Apolo, y siempre la trajo el cine. Él tiene una licenciatura en Administración de Empresas y es pensionado del Banco Central. Y ha publicado varios libros, entre ellos Aspirado, La Conexión Belga y Sol del Levante, que estaremos hablando de sus libros. Es para nosotros un gran honor recibir aquí en esta tertulia desde Santo Domingo a Ramón Medrano. Buenas tardes. Muchas gracias, Virgilio y Vázquez, por aceptarme y darme esta oportunidad. Verdaderamente que lo aprecio. Gracias, Ramón. Bien, Ramón, pues de inmediato vamos a entrar en materia. Te voy a agradecer que hable un poquitito más alto, porque está un poquito bajo el audio, pero solamente si habla un poquito más alto eso lo resuelve. Sí. De todas maneras, Ramón, vamos a empezar hablando de ti. Cuéntanos de ti. Veo que naciste allá en Santo Domingo. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te desarrollaste? Cuéntame de hasta que empezaste a escribir. Vamos a hablar de esa etapa ahí hasta que empezaste a escribir. Adelante, Ramón. Bueno, fíjate, José Enrique y yo somos del mismo barrio de Ciudad Nueva. La gente vieja de Ciudad Nueva dice que ahí fue que empezó todo, ¿verdad? Llegaron los españoles, comenzó la República, la época colonial, Obando y sus actividades. Entonces, los años 60, finales de los 50 y los 60 fueron muy convulsos. Y llegó la televisión, llegaron los paquitos, y yo veía con los paquitos cómo se explicaba con una imagen y con pocas palabras todo un contenido. Después mi hermano, Sisto, comenzó a trabajar en UCIS y trajo a la casa documentales de Estados Unidos, entre ellos lo que tú dijiste, los programas Géminis, Mercurio y Apolo, pero también sobre la vida en Estados Unidos, sus empresas, su cultura y esas cosas. Y yo pensaba, algún día yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero hacer una película, quiero escribir algo. Y pasó el tiempo, uno creció, se incorporó a la vida habitual, luego se olvidó de soñar tanto, ¿verdad? Y comenzó a actuar, a trabajar, a la universidad, a casarse, hijos. Entonces, un amigo se vino a Estados Unidos, fue a Estados Unidos, y tuvo un percance que de ahí fue que salió el libro, el primer libro, Aspirado. Se vio involucrado en un evento con otros individuos que estaban por hacer dinero rápido, y lo pusieron en un expediente y lo condenaron. Entonces él regresó y nosotros nos encontramos. Él murió poco después porque llegó enfermo. Y tuvimos mucha cercanía desde la primera juventud y siempre nos escribíamos cuando él estaba en las diferentes cárceles. Y cuando regresó, yo le hice una promesa: yo voy a escribir esa historia tuya. Y ahí fue que nació el Ramón Medrano, escritor. Ya. Dime una cosa, Medrano. Estuve leyendo brevemente sobre la introducción de algunos de tus libros. Dime que, aparte de eso, de tú ver esos videos allá, ¿algún otro motivo que te motivó a ti a escribir? Y vemos que algunos de tus libros, los cuales son novelas,
novela en este caso del primer libro que vamos a hablar un poquito más, Aspirado, que esa es una novela pues basada en hechos reales, que basado en el título de eso fue que el maestro José Vázquez se inspiró y Ay, gracias, bueno, gracias. escribió una canción que es con la que vamos a cerrar el programa. Qué bueno. Pero cuéntanos algunos otros motivos Bueno, que hicieron que tú escribieras. bueno, hubo en mi juventud el deseo de acceder a tener algo más de conocimiento de lo que uno pudiera alcanzar dentro del hogar, porque mis padres apenas llegaron al séptimo curso. Mi padre fue peluquero y mamá ama de casa. Entonces, con algunos amigos nosotros asistíamos a actividades culturales. Yo tuve la dicha de conocer a don Pedro Mir y visitar su casa varias veces y hablar con él y él decirme cosas y yo externarle algunas inquietudes. Yo fui a conferencias del profesor Juan Bosch, no solamente en materia política, también yo asistí a un seminario que dio un uruguayo aquí sobre literatura de 3 días en el Museo del Hombre, creo que fue. Y así he ido participando. Yo he estado en pequeños cursos que ha dado Ángela Hernández, que es una escritora laureada aquí. ¿Qué decirte? Me gusta la música, yo me he sentado ahí en una sala del auditorio del Teatro Nacional, un concierto nada más de cuerdas y otro de aire. Entonces, como que hay inquietudes por uno saber que existe algo, vamos a probar, vamos a explorar, y podría decir que eso fue inspirándome, porque yo también en el liceo, con un amigo mío, yo escribía poesía, pero ese cuaderno se me perdió. Era de esas mascotas, ¿tú recuerdas, Virgilio? Una que venían con carpeta dura, larga, una mascota que yo no sé qué nombre que le tenía, ¿tú lo recuerdas, Vázquez? El maestro José Vázquez tiene una de esas. Sí, 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 precisamente. A veces tenían la foto de Trujillo también. sí, una mascota dura con una carpeta, Sí, sí. carátulas duras. Entonces yo escribía ahí ya en sexto, en séptimo, y compartía con mi amigo Héctor. Él escribía también, venga a ver, Ramón. Y yo leía, oh, qué bien, mira lo mío. Pero eso yo lo perdí. Y me quedé con eso. Y no sé, esto que pasó con mi amigo, que como digo, que ya murió, y que yo le hice esa promesa, porque él me contó. Yo le dije, entonces yo quiero que tú me cuentes, cárcel por cárcel, ¿cómo te fue? ¿Cuáles fueron tu impresión? Y duramos como 15 días juntándonos y yo escribiendo cosas. Porque eso me nació decirle, yo voy a escribir una historia, pero yo no tenía idea, de qué era lo que yo iba a Ya. hacer. Solamente yo hice un curso también en Arto del Chabón, de un mes y algo para guiones de película. O sea que son cositas que uno va sumando, que podrían decirse que hicieron que me lanzara esto. Ok. Interesante Bien. Eh, interesante, perdón. Maestro José Vázquez, vamos a ver que alguien está aquí con nosotros. Dice Héctor Martín Suberví. ¿Tú conoces Medrano Ramón? ¿Sabe de quién se trata? Claro que sí. Martín, amigo de mío de Ciudad Nueva. Ah, bueno, él está ahí en sintonía, está ahí en sintonía. Ah, no sé si será de... Interesantísimo, interesantísimo. Una Sí, persona muy, vamos una a persona, saludarlo, vamos a... Martín, ¿cómo tú estás? Martín, buenas tardes. Sí, pero Martín no tiene el audio encendido todavía. En lo que Martín se acaba de conectar con nosotros, en lo que Martín acaba de conectarse con nosotros, maestro José Vázquez, ¿usted tiene alguna pregunta para Ramón hasta ahora? Digo que es interesante. Yo como
me atrevo a decir escritor, aunque no me siento todavía que puedo decir esa palabra, pero escribir una novela sin haber antes incursionado en eso, te felicito, porque la verdad que la narrativa, los diálogos, hablaste ahorita de los personajes que tiene que crear y eso. Gracias a Dios que el personaje era vivo y las situaciones eran vivas, pero la verdad que te felicito y me gustaría leerlo completo porque nada más pude ver una reseña. Pero es interesante que te atreviste sin tener estudios profundos sobre la materia. Tú sabes Bien. que... Adelante, Ramón. Tú sabes que hay un escritor mexicano que se llama Gonzalo Celorio. Él me motivó a mí porque él dice, miren, el que quiere escribir, que escriba. Si tiene un dominio básico del lenguaje, que lo haga. Lo único que tiene que hacer es comunicar coherentemente su historia para que la gente entienda qué es lo que usted está escribiendo. Porque él dice, miren, nosotros los que escribimos no somos críticos de letras, no somos correctores de estilo, queremos comunicar algo. Y eso fue lo que a mí me dijo, pero yo buscaba para ver, porque algunos amigos me dijeron, ¿tú te vas a atrever a eso, Ramón? Digo yo, pero claro, pero tú no eres escritor, tú no sabes de lenguas, así, tú no estudiaste eso. Digo, no te apures, que yo me voy a ir por ahí y voy a buscar. Ramón, háblanos un poquito de tu primer libro, Aspirado. Tú más o menos nos diste unas pinceladas, pero vamos a hablar un poquito, ese amigo tuyo, háblanos, danos un poquito más de detalles. Bien. Vamos a hablar ahora de Aspirado. Bien. Vamos a omitir el nombre, porque eso es de regla. En Ciudad Nueva fue que nació el movimiento de consumo de marihuana en la República Dominicana. Y en Gascoy, que después se fue, podríamos decir que también parte de San Carlos. Esa zona de la ciudad, que fue la zona donde se produjo la invasión y donde estuvo la representación de parte de la República enfrentando al poderoso imperio, ¿verdad? Bueno, pues inmediatamente se fueron los americanos en noviembre del 66, comenzó el consumo. Y muchos jóvenes comenzamos a usar eso, la moda, incluida la música. Entonces, ¿qué sucede? Hubo entre el 67, 68 y 69 muchísimos eventos que sucedieron en la zona intramuro y la no intramuro, la conexa, que fueron terribles. Asesinatos, yo vi muerte. Yo con 15, 16 años, la policía persiguiendo, incluso disparando detrás de mí, a uno que iba adelante. Para hoy, lo mataron en La Pina. Después mataron a 2 jóvenes en la Cambronal. La banda colorada, a mí y a mis amigos nos mandaron a acostar, yo lo digo en el libro ahí. Tony el Pelú nos apuntó con una pistola a mí y a mis amigos de 15, 16, 17 años. Váyanse a acostar. El principal actor, característica del libro, el que representa el libro, Eddie, ese se paró y le dijo, deja esa pistola y véndemelo a mí aquí, porque era un gallito. Ese amigo mío, bueno, era un gallito. Le digo, pero suelta la pistola y ven acércate y mándame a acostar tú, llévame a mi casa a acostarme a la cama. Y yo tuve que meterme para que no le dieran golpe. Y yo le dije al individuo ese, digo, mira, yo sé que tú no quieres ayudar a nosotros, que tú no quieres proteger, porque a lo mejor tú entiendes que no estamos en nada, que sé yo qué. Bueno, pues él se montó en su carro y nos dijo, yo voy a pasar a las 10 por aquí, si ustedes están ahí me lo voy a llevar. Entonces, entre los que fumaban y no fumaban,
había una división porque se creía que era una traición. Yo recuerdo que como yo no fumaba y a mí me gustaba la política, y yo hablaba mucho de política, y que los americanos, y que sí, ok, que la revolución cubana, óyeme, vengan a fumar y a oír música americana y déjate de eso. Me decían algunos amigos míos, ¿qué es lo que tú vas a hacer con la revolución? ¿Te entiendes? Entonces, esa es la esencia donde nace Aspirado. Porque eh, el personaje principal se va con Residencia, porque se casó con una Dominican York que vino, se conocieron y se va. Pero él se va ya a consumir, no a vender, y a crear su vida, a trabajar, pero se involucró con tigres de los barrios que estaban vendiendo, y eso lo llevó a, a dejarse manejar. Porque usted sabe que en ese país hay mucha gente que no fuma, pero vive de eso. En todos los países. Unos los guardan, otros solamente avisan cuando vienen, otros dan información, otros sirven para guardar dinero, para lavarlo. Entonces, hay como una comodidad, que tú estás en el medio ahí y te invitan a comer y te vamos a la playa y nos vemos en el parque y tú estás involucrado en eso, aunque tú no te estés enriqueciendo con eso. Y tu expediente va, porque amarran a todo el mundo. Y cuando ellos amarran a todo el mundo, porque yo también hablo de cómo actúan allá los policías, y yo pongo a dos, uno puertorriqueño y otro de origen dominicano, para poder interactuar con eso. Hay muchas cosas que son creadas por mí, ¿entiendes? Que yo me la imagino. Eh, Ellos van cogiendo quien más informe, van cruzando información y, y el resultado tiene que darse, porque es como pasó en Colombia. Hubo generales en Colombia que mataron gente inocente, lo disfrazaron de guerrillero para que lo promovieran y le dieran dinero, porque el gobierno le daba dinero por cada guerrillero que mataran. Entonces, ellos ponían anuncios con personas utilizadas en los campos de Colombia para agarrar a esos campesinos, decirles, venga para Cúcuta, que hay trabajo en Cúcuta, y por la presa. Y llegaba el paquetón de gente a un teléfono, a un sitio, los reclutaban, los metían de militares y lo mataban y decían que era guerrillero. No tiene que ver con el libro, Virgilio, pero es para dar un ejemplo de cómo el estatus creado es como cierto y va en un movimiento, en una vorágine que, que se pierde la humanidad y uno se sorprende de cosas que suceden. Bien, esto, Ramón, vamos a ver si saludamos a Héctor Martín Suberví, uno de tus invitados, para que salude a la audiencia una vez que Héctor logre encender su micrófono. Vamos a ver, Héctor, si puede encender tu micrófono. Ahí. Excel. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Apagaste de nuevo el micrófono, Héctor. Apagaste, enciéndelo de nuevo. Ahí se oye. Déjalo ahí, tranquilito. Ya, no lo muevas de ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que ese anfitrión que ustedes están viendo ahí es un amigo de Ciudad Nueva de largos años, de una época, como él está hablando, difícil. Yo vivía en La Estrelleta y él vivía ahí en la Arzobispo Porte, donde estaba el colmado ahí de Don Carlos. De Don Carlos. Sí, exacto. Bueno, participamos y nos criamos juntos y fueron muchas las tertulias que nosotros hacíamos ahí en el parque, de tantas cosas que ahora mismo se están dando. Y en verdad que cuando mi querido amigo Ramón Medrano editó su primer libro, a mí me sorprendió.
porque aunque sé que era una persona que de grandes ideales, una persona que tenía, se sobrepasaba en las tertulias de las cosas que habían, en las cuales yo a veces entendía que estaba como fuera de lugar. Eh, Fue una sorpresa para mí y la verdad que me siento honrado, orgulloso de tener un amigo como Medrano, eh, editando libros y haciendo cuentos. Para mí ha sido una satisfacción ver que dentro de ese grupo pequeño que nosotros nos reuníamos y hablábamos tanto. ¿Te acuerdas, Medrano, del ratón de biblioteca, de Machuchal? ¿Eh? Yo soy un ratón de biblioteca. Te decía a ti, como que él sabía más que tú. Porque ese banco, Martín, gracias por tus palabras. Ese banco, uno se sentaba ahí a desahogarse, de expresar libremente lo que uno sentía, lo que uno pensaba. Y cada cual se sentía en libertad en la silla eléctrica, le llegaron a decir. Ven, siéntate ahí en la silla. Sí. Bien, señores, vamos a aprovechar este momento y nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos. Las pausas nuestras son cortas, de modo pues que más o menos estaremos por aquí en unos 90 segundos para seguir con el desarrollo del programa. De modo pues, señoras y señores, que regresamos en unos 90 segundos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Bien, señoras y señores, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, en la que estaremos hablando de otros de los libros que ha publicado Ramón Medrano. Y para ello, pues vamos de inmediato a pasar de nuevo con Ramón, una vez que Ramón encienda su micrófono, y también con nuestros panelistas en la tarde de hoy. Que en la tarde de hoy tenemos a Ramón Medrano, el profesor, el maestro José Vázquez, y también tenemos a Héctor Martín con nosotros. Bien, pues Medrano, otro de tus libros, el segundo de tus libros, un título que llama la atención, La conexión belga. Primero, nada, ¿qué te inspiró a escribir ese libro? ¿De qué trata el libro? Otra cosa. Tengo entendido, antes de tú empezar a hablar del libro, Medrano, tengo entendido que están disponibles en Amazon. Sí. Confírmame. Sí. En Amazon está La conexión belga y El sol del levante. Están en las dos opciones, en Kindle y en pasta, en papel. Pero el primero solamente está en papel. Debo decir que algunos amigos me dicen, ¿y cómo están las ventas? Yo les digo, mira, oye bien, para tú vender en Amazon, tú tienes que gastar dinero, porque para tú poder colocar
en los segmentos del mercado, tú tienes que pagar dinero para Claro. entonces ellos promoverlo, y eso es una inversión. Yo no tengo nadie detrás de mí, yo soy un pensionado público del Estado, y estoy haciendo mi esfuerzo yo. Bueno, entonces, o por otro lado, ¿tú sabes cuántos millones de libros se publican al año? Entre digitales y reales, 100 millones Wow. 100 millones de libros al año. que salen a los nuevos. Óyeme, competir y salir ahí, tú tienes que tener respaldo, independientemente de que tu historia sea buena, de que tú tengas una buena estructura de diálogos y de la construcción de la historia. Porque también, Virgilio, hay que decir que los libros que más se venden son los más mentirosos. Eh, Eso es cierto. Sí. Así es. El maestro José Vázquez ha publicado algunos libros y tiene algunos libros en Amazon. ¿Cómo que es el libro suyo, maestro Vázquez, que tiene en Amazon el Yo, título? yo tengo varios de corte espiritual, pero tengo uno que escribí sobre la historia, precisamente la historia mía inmigrando para hacia Estados Unidos. Y cuento mucho de cómo fue mi viaje a Nueva York y el tiempo que pasé ahí. Pero es lo que dice Ramón, tú colocas el libro, en este caso yo uso una compañía que se llama Crate, que tú haces tu libro y lo colocas, pero resulta que para tú colocarlo en el mercado, pues tienes que hacer una inversión. Y hasta que tú no consigas una editora que se interese y haga ese trabajo, pues realmente las ventas son mínimas y la exposición es mínima. Prácticamente dentro del conglomerado de amigos de uno y conocido y eso. Pero así es, de eso no voy a ser millonario, lo sé, pero... No, no. A menos que te pase como Mario Puzo. Ah, sí. Pero me gustó lo que tú dijiste, que dijo el escritor mexicano, no me recuerdo el nombre ahora. El que quiere escribir, que escriba. Pero realmente tener el cuidado de qué es lo que tú quieres decir y cómo decirlo, pero realmente no quiere decir que uno es un buen escritor o un mal escritor. Simplemente cuidar un poco la técnica de cómo contar las cosas y escribir, lanzarse. Eso yo le invito a cualquiera que tenga esa intención que lo haga. Usted sabe, Vázquez, que un americano escribió una historia y fue donde una editora famosa en Estados Unidos y consiguió la entrevista con el jefe editor, y le dice el editor: yo no he podido leer su libro, pero yo quiero que usted me lo resuma, por favor. Y le dice: me lo han recomendado, pero yo quiero escuchar de usted que me diga. Dice: bueno, es la historia de mi abuela, que vino de Polonia y tuvo 5 hijos y lo subió todo lavando y planchando y cocinando. Y su abuela, se le murió el esposo, sí. ¿Se volvió a casar? No. ¿No tuvo un amante? No. ¿No se cayó de una bicicleta? No. ¿Trabajó todo el tiempo nada más para subir esos niños? Sí. Pero no hay algo que pasó raro. No. Entonces le dice el señor: pero ¿y usted pretende que eso se venda? ¿Usted pretende que eso se venda? ¿Quién va a querer ponerse a leer un martirio así, una señora que se dio cuántos años? Es una realidad. Bueno, Ramón, vamos a hablar ahora de la conexión belga. Cuéntanos. Ok, Bélgica es el centro político de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Eso a mí me llama la atención. Y de ahí vino ese nombre. Entonces yo fui a Europa hace unos años y pasé por ahí, por Bruselas. La verdad que es impresionante la cantidad de organismos que hay ahí, e instituciones. Ustedes probablemente habrán oído escuchar del SWIFT, que es el sistema de pagos internacionales de los países occidentales, que recientemente sancionaron a bancos rusos
porque no le permiten utilizar el dinero, se lo han frisado. Entonces, el SWIFT está ahí. El centro del comando de la OTAN está ahí. Digo yo, pero ven acá. Yo no voy a referirme a todo eso porque eso son demasiadas cosas que hay, pero voy a escribir una historia que tenga que ver con Bélgica. Y de ahí nació la conexión belga. Resulta que hay tres muchachos, uno de origen belga, porque lo puse así, que él nació en Londres, pero es de padre belga y madre inglesa. Y él tuvo una relación muy estrecha con otros dos muchachos en su época de colegio, pero él era el líder, y era un líder singular. Killian se llama. Entonces, cuando él termina la high school, se va porque el abuelo muere y se va a Bélgica. El papá y la mamá se distancian y él se va con su padre a Bélgica. Entonces, en Bélgica termina una carrera y una maestría en negocios internacionales y una profesora lo conecta con un banco. Y el jefe de él es un tipo que pertenece a una organización secreta, a una secta. Y le asigna una misión que es para ubicar a tres individuos ricos que están financiando el terrorismo. Él le dice eso. Nosotros queremos que tú ayude al país y a Europa. Pero esto es un secreto, Killian. Mira, hay tres gente que son financiadores del terrorismo. Uno está en Estados Unidos, una en Francia y otro en Inglaterra. Y él involucra a sus amigos para ubicar a esa gente y darle la información a su jefe del banco para que ellos puedan actuar como ellos entiendan. Él le dijo, no, nosotros que le vamos a poner un suero de la verdad. Lo vamos a secuestrar, tú lo vas a ubicar y nos va a decir su tiempo, con quién se junta, qué sé yo qué, dónde van, y nosotros lo vamos a secuestrar con una gente que Killian no conoce. Pero él le está vendiendo esa especie a Killian, y Killian involucra a sus amigos. Bueno, pues al final el individuo fue captado junto con otro por un ex capitán nazi que quedó vivo y que fue el que lo metió en esa organización secreta. Pero la gente no se da cuenta porque yo no lo digo ahí. Esos son enfrentamientos entre dos sectas judías. Una que salió de los revolucionarios rusos, que esos fueron judíos que crearon esa revolución. Y la otra que se quedó en Europa Occidental, que fue la de los banqueros. Entonces ellos están en una lucha, pero que no se dice abiertamente ahí. El caso es que matan a esas tres personas y hasta ahí se involucra hasta el FBI, porque el americano que mataron era un ingeniero aeroespacial que trabajaba para Northrop. Hizo muchísimos aviones para la defensa, los militares, que era un tipo rico. Pero resulta que los tres muertos eran gente adinerada, pero no tenían herencia, herederos. Entonces, todo ese dinero, gente con 300, 500 millones de dólares en esos bancos, que en ese banco ellos tenían dinero. Y ese señor jefe de Killian sabía de toda esa cuenta de toda esa gente rica. Y él lo que quería era tumbar a esa gente porque él lo ubicó que no tenían heredero. Y le metió ese cuento a Killian. Y hizo transferencias de dinero para Panamá. Finalmente, al compañero de ese señor, que el alemán captó para su organización secreta, que se terminó llamando los guerreros de la salvación, los guerreros de la salvación de la humanidad, se escapa
ese señor se escapa, el director del banco, se va para el Caribe y su compañero, desde cuando 1950 y pico, que ese capitán de la SS nazi lo captó, lo llevan a un castillo al norte de París, lo ascienden en la organización y le dicen que tienen que perseguir a este personaje porque él se había cambiado el nombre, se afeitó, él se cambió, se operó la nariz y él siempre tuvo de que cojo y no era cojo de verdad. Él fingió eso él tenía su plan hecho ya, previo. Entonces, él se dijo que tuvo un accidente y andaba con un bastón, pero no era verdad. Y al final, los mismos Killian y los amigos y ese señor lo contratan, la organización esa, para a ese hombre que Dios se tumbe, eliminarlo. Ya. Interesantísimo. Esa es la conexión belga. Belga. ¿Una historia Belga, real o...? No, eso es creado. Pero creado. hay una cosa que yo digo, Vázquez, que yo busco en la historia para insertar cosas que pasaron de verdad. Por ejemplo, mira, yo pongo a Killian queriendo ir a ver un juego de Boris Becker e Ivan Lendl en la final en Wimbledon. Y eso ocurrió. Pero yo utilicé ese evento para yo resaltar la categoría de líder de Killian y su increíble capacidad de él hacer cosas. Es como esos muchachos de bachillerato que se meten de chivo en una fiesta cuando uno, ¿te acuerdas, Martín? No está yendo. Que uno se mete de Sí, chivo él en una está ahí. fiesta. Sí, se metía de chivo en una fiesta, falsificaban las boletas. Eso es lo que yo quería resignificar. Entonces, él, con un carro de su papá, en esa época salieron, un Jaguar salieron los celulares que parecían un Un lingote, ladrillo. un ladrillo. Entonces, al amigo de la Connor, él lo vistió como, hay una compañía en Londres que se llama Clarks, que es la que viste a los choferes de la gente rica. Entonces, cuando dicen que ese es un chofer de Clarks, es que ese es un chofer de gente rica, porque tiene un traje marrón con su sombrero y cosas. Entonces él a su amigo le hizo un traje como los de Clark para que andara en ese Jaguar, un clásico de su papá, para ir a la boletería a buscar boletas para que se la vendieran, boletas asignadas a las personalidades. Entonces, hay una película que se llama El puente sobre el río Kwai. Ustedes deben Sí, acordarse. Que sí, cómo no. el actor principal es, como me dio, una gloria del cine inglés. Ese mismo. Ese mismo. Exacto. Entonces, Connor va y se presenta a esa boletería donde hay un señor de 60 y pico de años. Y le dice, yo vengo a buscar la boleta de bueno, ahorita me acuerdo, de fulano de tal, Sir, porque es un ser. A él lo llevaron a esa categoría. Y él le dice, ¿y usted tiene algo que me muestre que usted es el chofer de él? Y él se comienza a buscar y dice, anda, lo olvidé, pero lo podemos llamar por esto. Y saca el ladrillo ese y le dice, la esposa se llamaba Merula. Señora Merula, Alec Guinness, ya Virgilio, Alec Ya. Guinness. Entonces le dice, señora Merula, ¿puede comunicar con Sir Alec? Entonces él le pasa el teléfono al señor y él se sorprende. No, cómo no se preocupe, que si yo qué así. Excuse a fulano, que es que le hemos puesto mucha cosa, muchas actividades, mucho trabajo. Ese es una. Entonces hubo en el 89, porque también yo agarro el momento en que cayó el muro de Berlín. Y la esposa de un amigo del papá de Killian era alemana, que también fue a estudiar a Southampton.
Ahí fue que se conocieron ese grupito de estudiantes extranjeros. El papá de Killian, ese individuo, la alemana. Entonces, en el 89 hubo una desgracia en Hillsborough, un estadio, donde murieron 148 por ahí y como 70 fueron heridos. Y fue por una estampida que hubo en el estadio. Entonces, yo agarro también eso y muchísimas cosas más de momento. Al final, en ese libro, yo pongo a este primer ministro como formando parte, Tony Blair, porque también yo menciono ahí al grupo que hemos mencionado, este grupo que es los Bilderberg. Ya. Menciono los Bilderberg y yo pongo al final del libro que Tony Blair fue rockero, y él tuvo un grupo de música. Entonces yo lo pongo a él nervioso porque hubo una crisis en Inglaterra en contra de él porque estaban muriendo muchos soldados británicos en la guerra del Golfo. Y se estaba dudando que las cifras que él daba no eran ciertas. Entonces yo lo agarro ahí para invitarlo. Una invitación que le hizo el hijo del rey de Bélgica a él, porque por eso es la conexión belga. Para que vaya a la próxima reunión del grupo Bilderberg en Turquía, en Estambul. Y entonces él se come un sándwich, él pone su música, que él se relaja y se pone a hacer con la guitarra ahí. Porque esas mentiras a mucha gente le puede gustar, es lo que dijo ahorita. Sí, claro. Porque la fantasía es necesaria en la literatura, en el cine. En la televisión se ha vuelto un relajo ya, porque ya no es fantasía, es vagabundería. Sí, sí. No, ya eso se ha vuelto verdaderamente un relajo. Y en la radio. Sí. Bien, pues nada, vamos a ver si el panel tiene algún comentario. Maestro Vázquez, algún comentario y después pasamos con esto. Tenemos que ser cortos en los comentarios porque nos falta un libro por hablar todavía. Así que breves en los comentarios. Maestro Vázquez, adelante. Yo tenía un amigo que él se puso el apellido Drobabowski, se llamaba Alfredito. Entonces él se puso Alfredito Drobabowski y entonces se vestía muy bien con la gente que venía de Nueva York a Santiago, a la República Dominicana. Él siempre le traían sus ropitas y sus cosas y él se vestía muy bien y se entraba a los lugares de la sociedad alta. Con ese apellido inventado. Sí, no, cada vez que le decía Alfredito Drobabowski, decía, ¿de quién es este? Es una realidad. Sí. Bien, Héctor, enciende tu micrófono. Por favor, Héctor, enciende tu micrófono para escuchar tu comentario breve. Adelante, Héctor. Sí, bueno, con relación a la actividad que él habla sobre el libro, de las personas que se destacan haciendo una serie de cosas. Nosotros, pues, en esa época éramos adictos a meternos de paracaídas, tanto en la fiesta como en el mismo cine, en el triple, que uno compraba la taquilla y con esa taquilla pues entrábamos un grupo de personas. Ahí tuvimos siempre una serie de actividades donde nos encontraban y nos sacaban, ya uno pagaba y ya le preguntaban, ya se ponían celosos para saber si era verdad o era mentira. A un amigo que fue con una amiga, Machuchal, no sé si te acuerdas de Machuchal. Esa vez él fue al cine con una amiga y lo iban a sacar. Pasó una vergüenza porque la muchacha tuvo que intervenir y decir que no había pagado. Sí, bien, pues vamos ahora a hablar del tercer libro, Medrano. El tercer libro tiene un título que en cierta forma llama la atención. Sol del Levante.
Sol del Levante. Háblanos de ese libro, Ramón. Bien, tú sabes que yo trabajé en el Banco Central. La riqueza, todo el mundo la tiene en la mente. Y la pobreza también. Pero uno le hace para allá a una y quiere alar la otra, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba el acuerdo de Bretton Woods, ¿verdad? En el 1947, en Seattle, allá arriba, en el norte más arriba de California. Después la creación de la Fed. Digo, pero ven acá. Después de muchos años fue que yo comencé a escuchar a los Rothschild, a los Warburg, a los Harburg, a los Krum, los Rockefeller, todo el mundo es famoso, pero no sabía que era de banco. Yo pensaba que nada más era de la ESO Standard Oil. Y JP Morgan, hace unos años fue que yo me vine a enterar de la magnitud de lo que esa gente hicieron. Entonces, entrando en materia, básicamente el libro trata de la historia de cómo los banqueros poderosos europeos, un grupo de banqueros, se hicieron con el poder económico de Estados Unidos, creando la Fed. Entonces, esa creación fue porque en los Estados Unidos los bancos emitían su propio dinero. Los banqueros, tanto americanos como extranjeros, ellos hacían su papel moneda y se la intercambiaban entre ellos y por eso había muchísima crisis. Entonces los gobiernos querían crear un banco estatal que lo controlara a todos, pero los bancos se resistían. ¿Comprende? Entonces, no querían que el capital extranjero, especialmente el judío, se metiera en el negocio bancario. Déjame decirle que hasta 1908 en los Estados Unidos era impedido que los judíos trabajaran en el gobierno federal, por una disposición de ellos, porque esa gente no es un cuento que se adueñan de todo donde entran. Peores que los chinos son, como dicen, se adueñan, hacen un clan y dirigen, monopolizan el asunto. Tanto es así que hubo un rey, no me acuerdo qué, Enrique o Eduardo de Inglaterra, que le prohibió participar del negocio de préstamo. Como por 100 años duraron fuera de eso. Pero finalmente se impusieron. Y los Rothschild, los Moss y esa gente fueron Sir y fueron nobles, llegaron a ser nobles. Entonces, yo agarro a esos personajes y los voy llevando en los momentos específicos de la historia. Yo los pongo a conversar. Ahí sale conversando Woodrow Wilson, Teddy Roosevelt, el rey Jorge V, el rey Robert VI, los vaqueros JP Morgan, que debo decir que JP Morgan y Mayer Rothschild, el primer nombre de él, ¿sí? Mayer Rothschild, estudiaron juntos en el Trinity College de Londres y fueron amigos y socios en todos los negocios. Él fue que llevó a ese señor a prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo a ellos dos lo pongo porque uno no puede escribir porque yo pretendo. He estado haciendo diligencia como te expliqué, tratando de localizar a Mel Gibson y a otro, también a Denzel Washington, y se me ha complicado, y a Tarantino, porque desde mi punto de vista, ahí sale una película que no ha existido todavía. Mel Gibson quería hacer una de la vida de los Rothschild, pero esto es más que eso.
Esto es incluso de los comienzos de cómo se dio lo de crear el Estado de Israel. Porque los Rothschild son, ahí está, esto que yo te estoy diciendo, eso está escrito ahí, pero noveladamente. Claro. Amschel tuvo 5 hijos y él lo entrenó a todos para que fueran banqueros. Y puso uno en Austria, otro en Hamburgo, otro en Milán, otro en París y otro en Londres. Estratégicamente. Eso no fue una cosa al azar. Sí. Entonces, ese grupo de banqueros, junto con 5 banqueros americanos, conspiraron se confabularon, vamos a decir, porque hay 3 formas: conspiración, confabulación y no me acuerdo la otra. Ellos se congregaron e hicieron sus planes con el fin de que la creación del Banco Federal de Estados Unidos no lo dirigieran los políticos. Y así ha sido. El presidente, de los Estados Unidos puede nombrar en la Junta de Gobernadores, no en la presidencia de la FED, en la Junta de Gobernadores, que son el cuerpo que le suple de información estratégica. Pero los presidentes, bueno, Trump se quejó, dijo, yo no puedo hacer nada contra la reserva. No tienen poder. Nombran 4 o 5 gente ahí que lo que van a hacer es dirigir un departamento, pero subir la tasa de interés y bajarla, eso es ellos que lo resuelven. Sí. Bueno, Medrano, prácticamente hemos llegado al final. Agradecemos muchísimo tu presencia. Al final del programa vamos a dar la cantidad de personas que se hicieron presentes. Todavía quedan unos minutos. Cualquier persona de los que nos están viendo en las plataformas en vivo, porque este programa se transmite en vivo, pero también se transmite por otras plataformas diferido. De modo pues que después de la canción que nos la va a presentar el maestro Vázquez, Héctor, te agradecemos muchísimo que haya estado ahí con nosotros también y haya formado parte del panel. Quédense ahí que después de la canción que nos presente el maestro José Vázquez, estaremos dando los numeritos finales. De modo pues que maestro José Vázquez, los micrófonos son suyos y si es tan amable que nos presente la canción basada en uno de los libros basado en Aspirado. Adelante maestro José Vázquez, introduzcan usted mismo la canción. Y también quería decir que a lo que Medrano dice es cierto, porque eso sucedió con los judíos en Hollywood. Se hicieron dueños de Hollywood. Bueno, esta canción realmente es una síntesis de lo que más o menos pasó en el libro de nuestro querido Medrano. Yo me hice la idea de un muchacho que se fue a Nueva York y bueno, se metió en el problemita del vicio y que por eso terminó luego deportado. Y esa es la canción, así que escúchenla a ver si tiene más o menos sentido. ¿Ok? Ese muchacho vivía feliz en República Dominicana como escultor, como artista plástico, pero su sueño era esculpir su realidad y su futuro en la ciudad de New York. Llegó al aeropuerto 15 minutos antes de las 2 p.m. Su vuelo debía salir a las 5 de la tarde, más o menos. Él iba vestido con un chaleco de corduroy y un sombrero, y en su maleta llevaba pocas ropas y algunos poemas. Y en su maleta llevaba pocas ropas y algunos poemas. El destino de su viaje iba directo a la ciudad de New York, donde pensaba
a seguir su profesión de escultor, pero no se imaginaba cuán grandes sería su dolor, pues al llegar a la urbe tuvo que cambiar de profesión, pues al llegar a la urbe tuvo que cambiar de profesión. Eso nos pasa a todos. Un doctor llega a New York y se convierte en taxista, o un taxista llega y se convierte en doctor. Todo depende. Una calurosa tarde de verano, bajando en el ascensor, se encontró un vecino que le ofreció algo mejor. Le dio un sorbo de marihuana y un pase de buen sabor, y desde entonces comenzó a cumplir su sueño de gladiador. Desde entonces comenzó a subir en sus sueños de gladiador. Ese amigo que le ofreció volar bastante, sin darse cuenta ese muchacho al vicio lo enganchó, y junto a él en el Alto Manhattan le echaron el guante y cayeron presos, e inmigración lo deportó, y cayeron presos, e inmigración lo deportó. La 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 la, la 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 la, cayeron presos, e inmigración lo deportó a los dos. Ahí teníamos al maestro José Vázquez con su canción especial inspirada en uno de los libros de Ramón Medrano. Bien, señores, pues hemos llegado al final, así que antes de marcharnos, gracias Ramón, ya nos estaremos comunicando para invitarte de nuevo. Gracias también maestro José Vázquez, excelente su canción como siempre. Y gracias también, pedimos algunas disculpas por algunos inconvenientes, pero le damos las gracias también a Héctor por estar presente ahí con nosotros en nuestra tertulia en la tarde de hoy. Y bien, vamos a dar entonces... Dice José Enrique que a Ramón que invites a comprar el libro. Sí, está disponible en Amazon, ya él lo dijo. Están disponibles en Amazon, ya pusimos los títulos. Vamos a repetir los títulos. Uno es, invitamos a que compren el libro de Ramón. Los títulos, la conexión belga es uno de ellos, Aspirado y Sol de Levante. Bien, señores, pues vamos a dar el total de personas que se hicieron presentes en la tarde de hoy. Así que tenemos a Vilma con ese numerito que está ahí. 11.210. 11.210 personas se hicieron presentes en la tarde de hoy. 11.210 en las plataformas en vivo, que este programa también se va a pasar en diferido por unas 4 plataformas adicionales. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Y nada, como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía con unas palabras muy, pero muy sencillas. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos, en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.